Hola, hola a todos, me da gusto ver a algunas personas aquí conectadas. Bueno, me da gusto verlos a todos, debería decir. Les agradezco, les quiero agradecer también mucho la invitación para poder hablar aquí de literatura rusa. Los que me conocen saben que me gusta hablar y me gusta hablar mucho más de literatura, así que será interesante. Y pues comienzo un poco, comparto la pantalla para poner la presentación. Ok, aquí está. Am, Antes de empezar a pasar a las siguientes diapositivas, quiero comentar y quiero aclarar también que el título de la presentación de la conferencia es mucho más ambicioso de lo que se podría hacer, por supuesto, en una hora, en un día. Es un tema demasiado grande, pero lo que es como principalmente mi intención es echar un poco de luz acerca de algunos autores, acerca de algunas obras que podrían resultar de interés y ya que si a ustedes les llama la atención puedan investigar un poco más. Um, Porque aquí lo reduje un poco, San Petersburgo, el siglo de plata, pero aún así las dos partes, tanto San Petersburgo como el siglo de plata, pueden ser um, algo enorme. Entonces, pues sí, quiero comenzar un poco hablando sobre um, una idea que me parece interesante, fascinante, que es la geografía literaria. Es decir, como un espacio, una ciudad, um, se puede transformar um, en algo poético, cómo sucede esa transformación, cómo se puede demostrar tanto en la literatura como recientemente, por ejemplo, en atracciones turísticas, ¿no? El poder ir a alguna ciudad y visitar los lugares en donde no solo personajes ficticios, por ejemplo, se pasearon, sino, por ejemplo, visitar los lugares en donde vivieron los escritores, ¿no? Es muy común ir a estas ciudades y encontrar estas placas en las calles en donde se ve, aquí vivió en tal año Pushkin, ¿no? A veces es muy gracioso porque nada más dice, aquí vivió 3 días Pushkin, pero ese lugar se siente orgulloso de eso y lo va a marcar y lo va a, a comercializar en algunas ocasiones. Um, una de estas ciudades, por ejemplo, que es muy conocida por su geografía literaria es París, y menciono París por una razón que diré en unos momentos, pero París es como caminar, de por sí, por ejemplo, en París, caminar en los cementerios es una atracción turística. ¿No? Hay este famoso cementerio, Père Lachaise, incluso en la entrada tiene como los números de, de los personajes que pueden llamar la atención para que la gente pueda pasear con discreción y acercarse a las tumbas, a los mausoleos como Oscar Wilde, por ejemplo. Um, um, San Petersburgo tiene de alguna forma ese mismo efecto, ¿no? San Petersburgo tiene varios lugares que se han transformado no solamente en el espacio físico geográfico, sino que se han vuelto turísticamente literarios, ¿no? Que se pueden trazar dentro de una historia. Por ejemplo, pensar en los personajes de Dostoyevsky, cómo vivieron, cómo se pasearon dentro de la ciudad. Me parece que hay tours justo con la intención de seguir los pasos, ya sea de, yo que sé, Raskolnikov. Um, y por supuesto también que por eso quería empezar la conferencia diciendo un poco sobre lo enorme que es el tema, porque para poder empezar a hablar de esta geografía literaria de San Petersburgo, quizás no solo retroceder a Pushkin, a Dostoyevsky, como mencioné, sino sería también quizás retroceder a la misma creación de la ciudad, um, a explicar cuál fue la influencia francesa, por eso había mencionado París, porque claramente hay una influencia um, um, de la ciudad parisina en el espacio de San Petersburgo, el cómo está construido, la división a través del río, que incluso será algo con lo que terminaré la conferencia hoy, pero um, por eso simplemente quiero mencionar brevemente este pasado, estos puntos importantes, relevantes para inmediatamente entonces ir a lo que es el siglo de plata. Aquí pongo el inicio
El jinete de bronce, me parece que es la traducción. Esta traducción es de Eduardo Alonso Luengo. Normalmente pongo al final el nombre del traductor. Si no tengo el nombre del traductor aquí, y quiere decir que yo lo traduje, por lo tanto, la calidad puede ser más baja, pero ustedes lo juzgarán. Aquí el inicio dice: a la orilla de las desiertas olas, en grandiosos designios, ocupado se hallaba él mirando hacia lo lejos, ¿no? Aquí, por supuesto, es Pedro I, que recibe, bueno, que de alguna forma está apuntando hacia el Neva, invitando como a la ciudad, como mostrando la ciudad, dirigiendo. Pero no solo es el hecho de que exista este monumento, sino la transformación de este monumento en algo literario, en cómo se transforma en un símbolo literario. Y la palabra símbolo aquí va a ser bastante importante. Um, Pushkin escribe sobre este monumento, bueno, sobre este personaje, utiliza esta imagen, um, no desde la perspectiva en la que lo harán después otros escritores. Digamos que esta primera escritura de estas imágenes, de estos lugares peterburgueses, son solo el inicio de lo que se transformará después en símbolos literarios de la ciudad. Pero bueno, entonces eso es más o menos lo que voy a decir del pasado. No me quiero meter demasiado en el siglo XIX, inicios del siglo XIX, mediados del siglo XIX, porque es muchísimo. Solamente aclarar esta importancia de las primeras imágenes de lo que será la ciudad a través de Pushkin y quizás la ciudad a través de Dostoyevsky. Pero por supuesto estos dos temas requerirían de toda otra conferencia y seminarios y muchas otras cosas, muchas otras lecturas. Um, ok, siglo de plata. Ahora sí, el siglo de plata. Siglo de plata es una palabra bastante interesante y también muy ambiciosa. Una frase bastante ambiciosa, por eso también lo mencionaba al inicio. Um, Decir que es el siglo de plata es bastante complejo. No me quiero revolver mucho en esto, porque todos los textos que hablan del siglo de plata dicen exactamente lo mismo que estoy diciendo ahorita. Es difícil definir cuándo inicia, cuándo empieza el siglo de plata. Todos de alguna forma terminan asintiendo que, bueno, es a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, pero nadie afirma con valentía y seguridad cuándo termina. Lo que sí se puede afirmar con seguridad es que no dura un siglo, por lo tanto la palabra siglo se vuelve importante, pero insisto, esto es un tema cliché, solamente quiero mencionarlo. Si alguien tiene como alguna pregunta hasta el final acerca de esto, quizás puedo ahondar un poco más. Pero sí, la idea general es que no dura un siglo, dura como unos 30, 40 años quizás. Um, y, pero de alguna forma todo lo que se produce dentro de ese siglo justifica, bueno, dentro de esos años justifica que se llame siglo. De alguna forma la producción literaria, la producción artística y poética durante ese periodo supera, uh, supera sí, los límites de esa temporalidad creada por la palabra siglo. Um, es curioso que de alguna forma se está resignificando la palabra siglo para que dure menos, porque precisamente esa reestructuración de palabras será algo que suceda durante el periodo. No creo que sea la intención de aquí, pero bueno, es eso. Um, Inaki Aniensky es un poeta no muy traducido al español, que yo sepa. Sé que hay una traducción hecha por, aquí agrego, Natalia Litvinova, um, que se llama justo, es una compilación de algunos poemas y la colección completa se llama La melancolía por lo fugaz. Se puede conseguir en México. Um, y digamos que es una compilación alrededor del tema de la melancolía, que es un tema que me fascina y no podía simplemente dar una presentación sin mencionar la palabra. Pero bueno, Inaki Aninsky es un precursor quizás de este siglo de plata, y es un precursor de lo que se volverá el simbolismo ruso. Ahorita empiezo a ahondar acerca de lo que es este movimiento. Um, Aquí, por ejemplo, agregué este poema que es el que da el título a la compilación, La melancolía por lo fugaz.
Dice, el día se va sin dejar rastro, amarillea y mira hacia el balcón, el disco nebuloso de la media luna. Y en la desesperanza de las ventanas abiertas, las paredes blancas, tristes e inexpresivas, ahora la noche vendrá, las nubes tan negras. Siento pena por el último instante de la tarde. Allí está el pasado, el deseo y la melancolía, lo que viene, la tristeza y el olvido. Aquí la tarde es como un sueño, fugaz y cohibida. Pero para un corazón sin melodías, ni lágrimas, ni perfumes, donde se han roto y fundido tantas nubes, parece más cercano el crepúsculo que un suave atardecer. Um, en el caso de Inaki Aniensky es relevante hablar sobre su conexión con lo que será el movimiento del simbolismo. Me parece que en algunas ocasiones um, se menciona su nombre como alguien que está dentro de los que provocan ese movimiento, de donde surgirá ese movimiento. Tengo entendido que él mismo de alguna forma negaba formar parte del movimiento, decía que era un místico, no un simbolista. Pero de alguna forma este misticismo se mezclará con lo que será el simbolismo después. Um, Aquí agrego otro poema, lo traduje yo justo para la presentación. Se llama Entre Mundos. Y dice, entre mundos, en el oscilar de luces, repito el nombre de una sola estrella, no porque a ella la ame yo, sino porque languidezco con el resto. Y si en mí la duda pesa, a ella rezo por respuesta, no porque de ella emane luz, sino porque no me hace falta luz con ella. Um, Agregué este poema porque, por el título, sobre todo, bueno, por el título y por a lo que se refiere con este título de Entre Mundos. Pero lo curioso que es este título para el movimiento del simbolismo. Quizás algunos de ustedes hayan escuchado sobre el simbolismo francés, y se hace esta distinción precisamente porque existe una diferencia, pero se mantiene esta idea del simbolismo también porque hay una influencia de este simbolismo francés en el movimiento ruso. Incluso Inaki Aniensky es uno de los primeros traductores de los simbolistas franceses, como Verlaine, como Rimbaud, no simbolista, pero también tradujo a Baudelaire, um, junto con otros traductores también de la época. Cabe mencionar a Brюsov, por ejemplo, Ellis. Pero algo que resulta interesante de estas traducciones y que en ocasiones es mencionado cuando se analiza críticamente lo que hicieron estos poetas, es que terminan siendo bastante diferentes al poema original. Y por supuesto que esto es algo normal cuando se traduce. Por ejemplo, estas traducciones que pongo aquí deben diferir hasta cierto punto del poema original en ruso, pero la diferencia que existe entre las traducciones de estos poetas rusos y los poemas de donde viene es considerable, ¿no? Las imágenes cambian. Y esto es como relevante porque si va a surgir después de esto un simbolismo ruso, la base siendo el simbolismo francés. Al haber tanta discrepancia entre la traducción y el original, el resultado puede y terminará siendo completamente diferente. Um, También quiero mencionar que este proceso de traducción, la traducción como tal, fue um, una tarea muy relevante para los poetas de este siglo, el siglo de plata. Um, Escribir poesía y traducir poesía era algo que estaba conectado, ¿no? Muchos de estos poetas hablaban muchos idiomas, 5 idiomas, algunos de ellos se vanagloriaban de hablarlos, presumían de hablarlos, y por supuesto traducían a los escritores más grandes de esas lenguas hacia el ruso. Um, Algunos no variaban tanto, pero en el caso de Inaki Aniensky lo menciono porque así es. Ahora, el simbolismo ruso entonces va a surgir como de esta influencia, pero sin desarrollar demasiado porque me tomaría mucho tiempo también. Pongo esta idea de entre mundos porque un punto principal del simbolismo ruso es la conexión entre dos mundos. El mundo de las cosas, el mundo de, de esta
realidad, y el otro mundo al que no es tan fácil acceder, es el mundo místico. También por eso de alguna forma Aninsky se consideraba este místico, ¿no? Había este misticismo dentro de estos movimientos. Se creía que existía esta otra realidad y la única forma de acceder a esta realidad, bueno, no la única forma, una de las formas de acceder a esta realidad era a través de símbolos. Los símbolos funcionaban como una forma de entender ese más allá, a través de la sensibilidad del lector. En un poema se podía discernir ese otro mundo, a través, por supuesto, de la metáfora y del símbolo como figura retórica, y de manera así en general. Um, Ahora sí, hacia ya escritores dentro del siglo de plata como tal. ah, Uno de los escritores más relevantes es, por supuesto, Vyacheslav Ivanov. Am, y para evitar hablar de biografías de todos estos escritores, biografías que por supuesto para todos resultan interesantes, a veces polémicas, pongo aquí una frase de Pavel Florensky. Am, Me parece era un filósofo de la época, sacerdote también, que tiene como esto como esta forma de explicar quién era, explicar y no explicar quién era Vyacheslav Ivanov. Dice, ¿quién es Vyacheslav Ivanov? Él escribe, ¿será escritor? No, escritores Merezhkovsky, Brusov y otros. Para Vyacheslav Ivanov, la escritura era tan solo un medio, otro medio para expresarse. Entonces, poeta, poeta, Pushkin es un poeta, Vyacheslav es diferente, un científico, científico, pero en esencia es totalmente otra cosa. Si, perdón, aquí está, hay un error, si en la antigüedad si hubiera vivido en la antigüedad, hubiera sido un Pitágoras. Si se tratara de un charlatán, sería un Steiner. Si fuera un santo, sería un anciano. Yo no sé quién es él. Um, es difícil también hablar de Vyacheslav Ivanov en cuanto, por supuesto, no como persona real, ¿no? Se podría decir una fecha cuando nació, cuando murió y todo, pero se crea esta imagen porque se vuelve una persona central dentro del simbolismo y dentro del siglo de plata. Se le veía desde esta perspectiva como, un, um, como una persona que descubre formas de trabajar con la literatura, um, de recrearla. A pesar de que también tengo entendido que su herencia es un poco no tan reconocida como la de otros poetas, su labor durante el siglo sí que lo es. Um, y se entiende porque de alguna forma el siglo de plata es una reestructuración de cosas. Hay un, es como una explosión de cultura, que solo se entiende si se ve como el proceso histórico, el cambio cultural. Todos estos poetas, que es algo que siempre me ha parecido interesante, todos estos poetas que resultan al final conocerse, ¿no? Vyacheslav Ivanov, que ahorita lo hablaré, estaba al centro de muchos otros poetas que son muy famosos, que son la verdadera herencia literaria de este siglo. Y parece interesante que esta casualidad de que todas estas figuras se encuentran en este mismo sitio. Pero por supuesto no es una casualidad, es el resultado de un cambio social, un cambio cultural que está um, sucediendo durante la época. Y no es rápido, a pesar de que lo parezca ya a distancia, ¿no? Todo esto sucede como en un lapso de 60 años, en el que nacen estas personas en círculos en donde de alguna forma la cultura, la literatura es relevante. Todos ellos de alguna forma tienen un acercamiento temprano a esto y terminan transformándose en figuras revolucionarias de varios movimientos de la época. Uno de ellos entonces es Vyacheslav Ivanov. Um, um, Vyacheslav Ivanov es reconocido en cuanto de manera como general, entre muchas otras cosas, por este lugar que es designado como la torre. Um, Como la torre, pues sí, por supuesto, desde esta figura quizás también simbólica. Um, Vyacheslav Ivanov junto con la escritora Lidia Sinadieva Aníbal
vivían en este edificio que de alguna forma parece asemejar una torre. Am, em, y este matrimonio organizaba reuniones em, artísticas, literarias, pero se debe señalar también que eran místicas, porque este proceso de transformar una realidad y de encontrar símbolos para encontrar ese otro mundo, am, tiene algo de místico. Eran procesos místicos. Am, Había algo de creencia en el idioma, de encontrar como la verdad a través del idioma. Am, y cuando se entiende esto, no extraña que mucho más adelante, ya dejando a un lado la parte mística y de creencia, no extraña que más adelante empiecen a surgir estos formalistas que también tratan de encontrar como esta conexión simbólica en el aspecto lingüístico, la relación entre la relación de signos, por ejemplo. Am, Mencionaba lo importante que resulta el traductor. Aquí pongo un pedazo de un poema que escribió Vyacheslav Ivanov, se llama El traductor. La traducción es de Jorge Bustamante García. Dice, ya sea que encuentres la Londra de Virgilio o el albatros de Baudelaire o el ruiseñor de Verlaine, tu conquista en la otra lengua es no dejarte seducir por estos pájaros libres, es ser dueño de ti mismo sin violencias. Um, Pongo este inicio y solo pongo esta parte porque um, se muestra de alguna forma la influencia que hay en Vyacheslav. Um, y es algo que mencionan las personas que lo conocen y las personas que analizan su poesía. Um, Interesa mucho la variedad de influencias que existen dentro de su poesía. No solo hay influencias occidentales, sino orientales, y tampoco son solo modernas, sino antiguas. Um, Su capacidad de hablar varios idiomas indudablemente lo llevaba a conocer y a descubrir otras literaturas que terminaban mezclándose en su creación. Pero pongo en el centro la idea del traductor aquí, porque el traductor de alguna forma, en este periodo que hablo de reconstrucción y reestructuración, el traductor es una persona que reestructura, ¿no? Y reconstruye. Um, y este proceso de traducción se parece mucho a ese proceso de simbolización. Um, Se toma esta otra palabra para significar ese objeto y esa palabra solo es entendida en su contexto. Um, entonces, al ser un traductor, hay como una línea muy delgada en estos poetas cuando se trata de ser ya sea un traductor o un poeta simbolista. Parece ser un proceso similar y por eso supongo las traducciones resultan ser bastante diferentes, porque lo que están haciendo más allá de traducir, están resignificando y dándole nuevos símbolos, nuevos signos a estas imágenes que se están creando. Um, Mencionaba también, por ejemplo, a Lidia Sinavieva Aníbal, con quien estaba casado. Ella también, escritora simbolista. Hay una obra traducida bueno, hay una obra y unos cuentos traducidos al español, no sé qué más traducido de ella al español, que se puede también encontrar en México, se llama 33 monstruos, y es una especie de novela corta simbolista, um, que la prosa simbolista resulta también ser, yo creo, una de las características importantes del simbolismo ruso. Por supuesto, hay prosa simbólica francesa, pero cuando se trata del simbolismo francés, me parece que de alguna forma um, brilla más um, la poesía. Pero bueno, eso es como una recomendación en caso de que alguien quiera leer um, a esta escritora. Ahora, les decía, esta torre era un espacio de reunión en donde figuras muy importantes de ese Raúl se encontraron. Andrei Bieli, me parece Merezkovsky también estuvo ahí. Si no, Merezkovsky y Sinaída Gipius también tenían un espacio en donde organizaban reuniones literarias. Y pues en esos lugares estaba Akhmatova también. Um, Balmont me parece que estuvo en la torre también de Vyacheslav Ivanov, Kuzmin.
Bueno, Se quedó colgado el internet. César. Bueno. César, ¿puedes repetir un poco las últimas 3 frases? Porque se quedó colgado. Bueno, esperamos un momento. Yo creo que se fue el internet ahí. estoy... Una disculpa. Creo que ya estoy otra vez, ¿verdad? Sí, sí, Ah, repite por favor las últimas como 3, 4 frases porque se quedó como que congelado y ya luego se fue. mm, ok, ok. No, ok, más o menos, pues supongo que me quedé como en el... quizás me quedé... Ya había empezado a ver, no sé dónde me habrá quedado. Ya había empezado a hablar sobre el perro vagabundo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, ok. Entonces también es este espacio en donde pues, se reunían después como pues no sé, iban a ver alguna obra de teatro, algún evento artístico y después de esto, después de medianoche empezaban a llegar um, a estos, a este lugar. Um, um, es un lugar interesante, es un lugar que no creo que sea fácil de recrear precisamente porque estaba formado no solo por el espacio geográfico, sino por la cantidad de figuras artísticas y poéticas y culturales que lo visitaban. No solo eran poetas, sino músicos, pintores. Me parece muy similar al efecto, y me mencionó otra vez a París. Y por supuesto, esta relación con París nunca será aleatoria, pero me parece muy similar al efecto que sucede en los cafés parisinos, estos espacios en donde también se reunían para discutir sobre aspectos de la sociedad. Entonces el perro vagabundo era ese lugar. En un principio no era, hay como esta idea en el siglo de plata como de la cultura para, o sea, todos tienen como esta posibilidad de entrar a esta literatura, pero fue progresivo. Al inicio, por ejemplo, no se podía entrar tan fácil. Bueno, sí se podía entrar si tenías dinero para entrar o si eras un artista reconocido. Solo los artistas reconocidos entraban sin pagar. Um, y muchos de ellos, otra vez, muchas de estas figuras relevantes del siglo de plata se encontraron en este lugar. Aquí, por ejemplo, pongo la traducción de un poema de Ana Akhmatova, también traducido por Jorge Bustamante García. Um, Aquí, bueno, dice ella, sí, yo amé esos agolpamientos nocturnos, los vasos helados, las pequeñas mesitas, el café negro de vapor azuloso, el pesado bochorno de la chimenea invernal, las bromas literarias de corrosiva alegría. Creo que es difícil imaginar y muy fácil de romantizar estos espacios literarios, um, porque es un efecto, como digo, es un efecto de muchas cosas. No solo es como la reunión casual de muchos escritores, muchos específicamente 40 años del siglo de plata, sino es ah, es en donde termina todo ese río de literatura que empieza mucho antes, ¿no? Que empieza desde Sherabin, yo que sé, Sumarokov. Um, um, es un efecto único, es un efecto especial. Me parece que hoy, bueno, cierra, me parece que es como en el periodo de Lenin, cierra este, este espacio porque suponen que está vendiendo alcohol cuando no debe. Más adelante se abre, no recuerdo la fecha, hoy creo que existe, pero por supuesto solo el tiempo permitirá ver si actualmente también se reúnen en este espacio los 50 poetas más relevantes de la literatura rusa. Um,
Ya sé que me he disculpado varias veces, pero me disculpo otra vez por ir tan rápido con estos temas. Solo quiero como mm, mostrar toda esta variedad que había y por supuesto si hay preguntas después puedo ahondar un poco más. Pero sobre todo la intención, como dije al inicio, es causar curiosidad por si alguien quiere indagar más. Aquí hay otro poema sobre Petersburgo, bueno, un pedazo de otro poema sobre Petersburgo que escribe Akhmatova. Ah, también este lo traduje igual yo para esta ocasión. Quería traducirlo completo, pero no me dio tiempo, me faltaron varias estrofas. Dice: esa ciudad por mí, amada desde niña, hoy se revela con decembrino silencio, cual mi herencia derrochada. Como un curioso extranjero de la novedad cautivo, miro el deslizar trineos y oigo mi idioma nativo. Am, Esto creo que de alguna forma se ata con esto, con lo que había dicho acerca de lo fácil que es romantizar esta época. Porque fue una época sin parecido, fue una época especial, tiene mérito para ser romantizada y tiene mérito para ser recordada con el anhelo que algunos de estos escritores tuvieron la fortuna de poder recordar, porque por supuesto muchos de estos escritores no sobrevivieron lo suficiente como para poder recordar la época. Muchos de ellos, por supuesto, fueron obligados al exilio, fusilados, yo qué sé. Um, Akhmatova, no sé si puedo decir que tuvo la fortuna, no sé si eso se le llama fortuna, um, pero pudo ver hacia atrás, pudo recordar lo que sucedió. Y pongo estas dos estrofas precisamente porque son ese contraste. En un principio ella tiene, al tener esta posibilidad de ver esa ciudad, um, no puede evitar pensar en el vacío que ahora hay en esa ciudad, ¿no? Como esos espacios literarios que existían ya no existen. Pero aún así, como la segunda parte, porque le sigue pareciendo que hay algo, que hay algo más. Ok. Um, esta inclusión que sigue, Andrei Bieli, es especialmente curiosa, yo creo. Andrei Bieli, también simbolista de la época, uno de los simbolistas de la segunda ola, um, escribe esta gran obra, entre muchas otras cosas de las que escribió, que se termina llamando Petersburgo. Y digo que es un caso curioso porque, por ejemplo, Ana Akhmatova, tras leer la obra, dice: este no es San Petersburgo, este no es el Petersburgo que conozco. Um, y se entiende porque Andrei Bielin no era de San Petersburgo, o al menos se le consideraba más como un poeta de Moscú. Um, estuvo un tiempo en San Petersburgo y estuvo en estos espacios, como les dije, en el Perro Vagabundo y en la Torre de Vyacheslav Ivanov. Pero él mismo lo dice en la novela, al inicio de la novela, me parece. No, no me acuerdo si es al principio de la novela. En algún momento lo dice. En Petersburgo soy un turista, un observador, no un habitante de la ciudad. Él mismo de alguna forma se separa de la ciudad, pero quizás esta separación le permite dar una perspectiva que no tiene, o que no tienen los escritores y poetas que sí son de esa ciudad, que no pueden evitar hablar de la ciudad desde su subjetividad. Um, pero insisto, a Ana Akhmatova no le satisfizo esto. Um, Aún así, Petersburgo es una obra enorme, es una obra compleja. Voy a decir también lo que siempre es un cliché cuando se habla de esta obra, pero quiero dar este giro a lo que se dice. Siempre que se habla de esta obra se dice que, a pesar de ser escrito antes, se dice que es el Ulises de Rusia o el En busca del tiempo perdido de Rusia. Se escribe antes de Petersburgo. Entonces me parece un poco injusto quizás que se tenga que justificar la grandeza de Petersburgo a través de una comparación que será posterior a su creación. Um, Entiendo, por supuesto, la razón y es como una idea de llamar la atención hacia la obra, pero sin querer ser injusto tampoco para el Ulises o En busca del tiempo perdido. En todo caso, tendría que ser al revés. Um, Petersburgo es una obra, y sí, por supuesto, al estilo de Ulises y En busca del tiempo perdido, en el sentido de que sucede en poco tiempo, pero la narración es muy larga. Se detienen en muchos detalles. Es una obra simbolista también. Um, y tenía otro título, pero el editor terminó convenciendo o sugiriendo a Andrei Bieli que le llamara la obra según el personaje principal de la obra.
y para este editor el personaje principal era la ciudad. Y la ciudad en la obra se transforma en un símbolo también. Reconstruye la ciudad de manera literaria y por lo tanto la resignifica. Hay muchas, es una obra muy grande, entonces tratar de citarla es un poco complejo. Tampoco vale la pena como hacer un resumen de la historia, porque insisto, dura, o sea, es en 2 días, pero sí, más allá como de la idea de un spoiler, esto es, no tiene sentido, es una lectura que se debería hacer am, sin, y de la cual, o sea, por la cual no es necesario saber un final. Am, Aquí pongo una de las de los primeros párrafos, esto me parece que sí está al inicio. Esta es la traducción de Rafael Cañete Fullerat, que también se puede conseguir en México. Am, dice, y si Petersburgo no es la capital, entonces Petersburgo no existe. Parece que existe, pero es mera apariencia. Sea como fuere, Petersburgo no solo parece, sino que incluso aparece en los mapas, en forma de 2 círculos, uno dentro del otro, con un punto negro en el centro. Y es desde allí, desde ese punto, de donde se difunde un torrente, una multitud de libros impresos. Es de ese punto invisible de donde emergen imperiosas circulares. Um, y antes de comentar eso, quiero mostrarles de una vez la siguiente, que es Petersburgo es un sueño. Las muestro juntos porque Petersburgo se está transformando en algo inmaterial. Um, es, como es un símbolo, quiere decir que Petersburgo es más allá que el espacio físico. Petersburgo significa algo más, significa quizás toda esa producción literaria que existió antes y significa toda esa herencia que hay, sea positiva o negativa. Digo negativa y tratando de regresar a una de las primeras cosas que dije al inicio, mostrando esta imagen del jinete de bronce, porque el jinete de bronce aparece en la obra como una especie de alucinación, significando algo más, ¿no? Sigue significando esta figura que sigue y persigue a uno de los personajes de la obra, provocando ese terror. Es una alucinación y algo fascinante para mí dentro de la obra de Petersburgo y de Andrei Bielin es que él mismo define ese simbolismo como una alucinación. En una alucinación, dice él, estás viendo en algo que no es. No estás atando de un significado que no tiene a un objeto frente a ti. Ese precisamente es el proceso natural del símbolo. Y este personaje que está alucinando está transformando el significado de ese jinete de bronce. Um, es una obra inmensa, es una obra que requiere de paciencia, pero que vale la pena completamente. Si la gustan leer, la pueden encontrar en español. Es una buena traducción, me parece. Finalmente, llegó como una figura interesante, Irina Adayevtseva. Escribo el nombre así, la verdad no encontré en ningún lugar cómo se escribe su nombre en español. No sé si está traducida al español, no encontré nada al respecto. Am, Ella es un caso interesante. Fue alumna de uno de los poetas acmeístas, Gumilyov, quien fue en algún momento esposo de Ana Akhmatova. Am, Fue alumna de Gumilyov y ella misma juega con la idea de que siempre fue la alumna de Gumilyov. En su obra A las orillas del Neva narra um, su relación con estos grupos literarios de la época. Es como un acercamiento a eso mismo que acabo de describir durante la presentación, un acercamiento a estos espacios literarios donde se reunían estas figuras y donde se escuchaban entre ellos leer sus poemas y los discutían. Ella, por supuesto, introducida a estos círculos a través de Humilio, les digo, asistía a los cursos del poeta, no sé si en la universidad, y de ahí poco a poco Gumilyov reconoce en ella una escritora, una poeta,
Ah, pero por alguna extraña razón, al menos así narrado desde ella, parece que Gomillot nunca reconoce como su identidad. Siempre es introducida como la alumna de Gomillot, aunque ya no lo era. Am, 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 entonces, bueno, es interesante acercarse a su obra porque permite ver, quizás desde una ah, perspectiva literaria, no histórica, pero literaria, lo fascinante de estos espacios. Traduje aquí el inicio de la novela. Dice, esta no es mi autobiografía ni un cuento sobre quién yo era cuando vivía aquí en la tierra, no, y para mí los recuerdos son como un cuchillo punzante. Después de todo, los recuerdos siempre son y yo odio por igual el lamentar el pasado y el remorder de la conciencia. No sin razón confesé en versos, falsedad, falsedad, que el pasado se ha querido. Es como una ávida tumba abierta dentro de ella, me aterra mirar. Am, y curioso también que tenga como esta perspectiva negativa similar a la de Akhmatova, al recordar. También ella tuvo, entre comillas, la fortuna de poder ver hacia atrás y recordar lo de la época. Um, Vive aquí, bueno, vive en San Petersburgo gran parte, la primera parte de su vida. Luego tiene que vivir en el exilio, gran parte también de su vida la vive en París. Um, Está a las orillas de Neva, quizás se podría decir que tiene una como uh, secuela, no sé si se puede decir así, que se llama Las orillas del Sena, donde pues narrará de manera similar lo que sucede durante su vida allá. Y se queda sin terminar, tristemente, una tercera parte que se llamaría A las orillas del Leteo. Es una pena, pero bueno, simplemente no se terminó. Um, no sé si, insisto, no sé si algo de ella esté traducido, si alguien sabe acerca de esto, me gustaría saber. Um, si no, um, sería interesante traducirlo. Si alguien de aquí está contratando para traducirme, pues decir, me interesaría. Pero bueno, para terminar, um, quiero hablar simplemente sobre cómo esto que menciono ahorita, que fue enorme. Yo sé que fue mucha información de muchas cosas, para el tiempo que tengo. Am, am, Algo que quiero mencionar es que este siglo tiene una cantidad de figuras poéticas que son recordadas hoy con mucha estima y con un efecto que no he visto yo replicado en otro lugar. Ah, Quizás pueda ser desmentido y retado porque estoy sesgado quizás por mi interés a la literatura rusa, pero se siguen haciendo eventos literarios de lecturas en voz alta, de lecturas de estos poetas. Recientemente hubo una sobre la poesía de Marina Tsvetaeva, um, donde había mucha gente escuchando a una gran, no sé cómo se le define, una actriz leyendo, porque hay un arte en leer esta poesía en voz alta. Um, y hay un arte en recordar los poemas de estos escritores. Siempre me ha fascinado y me ha parecido bastante interesante eso de la cultura rusa, el cómo tienen integrados en ellos la capacidad de recordar estos poemas. Um, Termino simplemente con esta idea. Um, he estado, por ejemplo, dando clase de español a una niña de 11 años. Y en alguna ocasión me comentó que le gustaba la poesía. Se me hizo extraño, pero bueno. Y le pregunté qué le gustaba de la poesía, quién era su favorito, y me dijo que Ana Akhmatova, y procedió a recitar un poema de memoria de Ana Akhmatova. Um, Me parece muy interesante, me parece fascinante. Y yo creo que habla no solo del impacto que dejó este siglo, sino de ese posible futuro cultural que seguirá existiendo, de la importancia literaria de Rusia en, en, pues en general en el mundo literario. Y creo que eso sería todo. Si hay preguntas, con gusto puedo responderlas.
Si alguien quiere comentar algo, también me gustaría escucharlo. Y, y eso es todo. César, muchas gracias, muchísimas gracias. Muy interesante la conferencia. Si pueden conectar el micrófono o por parte del chat pueden hacer una consulta o un comentario. Adelante. Bueno, yo tengo una pregunta. A lo mejor es un poco obvia la respuesta, pero genuinamente lo pensé. Cuando mostraste la traducción del poema de Dos Mundos, me vino mucho a la mente esta idea justo del mundo sensible y el mundo inteligible. Entonces, ¿dirías que efectivamente existe una relación entre la ontología platónica con el surgimiento del simbolismo ruso? Sí, sí, me parece que es innegable la influencia que tiene a Platón en todo esto. Por supuesto que hay toda una idea sobre ese mundo de las, esta influencia sobre el mundo de las ideas y él trata de encontrarlo y cómo acceder a ello. Sí, hay muchas influencias. Hay como alguien que estudia literatura comparada, este es como un paraíso de cosas que se pueden encontrar y de relaciones que se pueden encontrar. No solo con la filosofía antigua, sino Nietzsche, por ejemplo, también está mezclado en todo esto. Goethe también está mezclado. Hölderlin, Novalis, una gran cantidad de escritores que leían estas personas y traducían. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. ¿Y ya le platicaste a Aurora de Modigliani y Akhmatova? No, todavía no. Les lo guardaré para después. Cuando le... Muy bien. Daniel, adelante. Sí, muchas gracias. Muchas felicidades, César. Muy interesante, como siempre. Me inquieta y me gustaría mucho conocer, porque comenzaste siendo esta evocación de la geografía literaria, y yo me preguntaba hasta qué punto también algunos de estos poetas construyen una ciudad imaginaria, ¿no? Por ejemplo, ahora que tú estás en San Petersburgo y hablas de cómo evocan espacios, calles, barrios, pero supongo yo que también hay una producción fantasiosa o imaginaria de la misma ciudad. Y no sé si en la poesía simbólica hay una mayor proclividad a, eh, a construir también una ciudad ideal, por decirlo de alguna manera. Sí, gracias Jesús, gracias por la pregunta, es una gran pregunta, es una pregunta bastante interesante que solo quiero responder a través del simbolismo porque no me quiero arriesgar a hablar sobre otros movimientos que quizás lo manejen diferente, pero al menos a través de lo que yo he visto en el simbolismo, más allá de tratar de reconstruir la ciudad con espacios que no existen, es tomar los espacios que ya están y de alguna forma, como tú dices, volverlos ideales, llenarlos de este significado, no necesariamente positivo, no volver los ideales en el sentido de, qué bello es este lugar, sino que estos espacios significan algo más. Y creo que sí es algo muy interesante, algo que me gusta mucho de, de estos escritores, que literalmente hablan de esas calles. O sea, por supuesto, se puede decir simplemente la avenida Nevsky, ¿no? La avenida Nevsky ahí está, ¿no? Y se puede ir a la avenida Nevsky y se puede tratar de encontrar lo que estos poetas simbolistas decían. Um, y quizás valdría la pena tratar de comparar esa avenida Nevsky desde, por ejemplo, Gogol o Dostoyevsky, que no serían simbólicos, con lo que podrían decir algunos de estos poetas simbólicos de la misma avenida. Creo que parte también de la vida de esta última escritora de la que hablé, Irina Adayetsova, la vivió en la avenida, entonces sí narran mucho sobre calles que ahí están, ¿no? Que se puede ir a ver y tratar de encontrar como este efecto místico. ¿Se entiende por qué Inaki Tianiensky decía que no era un simbolista, sino que era un místico? Porque
sí hay algo de ir a ese lugar y tratar de encontrar como esta energía, se creía como en esa otra cosa, ¿no? No necesariamente conectada a una religión cristiana, por ejemplo. Era algo místico, pero sí sobre una ciudad que ahí está, una ciudad que se puede visitar. Muchas gracias. Sí, porque es interesante pensar que la poesía también puede contribuir a resguardar la memoria histórica, no solamente sí. La arquitectura, los monumentos, ¿no? Completamente la fuerza que tiene para resguardarlo y la fuerza que tiene esa poesía, yo creo que es algo que se ha tomado muy serio desde entonces. Es por eso que muchos de esos poetas tenían que exiliarse o terminaban en situaciones muy oscuras, porque el escribir sobre algo era, era algo muy serio. Ser escritor era algo muy serio, es algo muy serio. Desde este pensamiento. Era algo peligroso, ¿no? Incluso. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Muchas gracias, César. Aquí está otra pregunta. ¿Cuáles son tus poetas favoritos y cuáles recomiendas para los que queremos iniciar en la poesía rusa? Por parte de Andrés. Sí. Poetas favoritos y cuáles son los que recomiendo para iniciar. Para iniciar en la literatura rusa, ¿verdad? No solo en la poesía. Por supuesto, para iniciar tiene que ser, considero, no, en la poesía rusa, sí, iniciarnos en la poesía rusa. Es bastante interesante. Quizás Lermontov podría ser un gran lugar para empezar en la literatura rusa. Poner como centro, por supuesto, Pushkin, que está muy traducido y por eso mismo, si quieres empezar como a leerlo en español o si ya hablas ruso igual. Pero si se quiere empezar como en español, Pushkin es un gran inicio porque pues de ahí no solo es hacia adelante Pushkin, sino hacia atrás de Pushkin. A veces me parece algo injusto para los poetas previos a Pushkin o incluso los poetas del periodo de Pushkin, porque son recordados como los poetas del periodo de Pushkin. Pero bueno, pues, yo creo que sería un gran lugar para iniciar. Sobre los que me parecen a mí son mis favoritos, lo menciono aquí, Inaki Tianensky es uno de mis poetas rusos favoritos. Quizás por el tema de la melancolía, que es un tema que trabajo en el doctorado. Pero sí, Inaki Tianensky es uno de esos poetas que me encanta. Valmont también me parece que es un poema muy interesante, de un poeta muy interesante. Y sí, o sea, la lista sería enorme. Si es narrativa, por supuesto, Dostoyevsky, Doblato, también podría ser una gran forma de empezar a leer. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cuál es el tema más tratado en la poesía rusa actual? ¿Qué opinas? ¿Quién sabe? Es una pregunta compleja. Más tratado por las personas que estudian literatura o de manera general. De cualquier forma, no tengo una respuesta. Dostoyevsky es un tema muy tratado. Yo creo que, por ejemplo, si hubiera propuesto hacer mi investigación sobre Dostoyevsky, me hubieran visto con cara de ya se ha hecho mucho, ya que tratar de investigar otra cosa. Entonces yo creo que Dostoyevsky es algo que se trata muchísimo. Como estoy en la facultad de estudios, bueno, la facultad de filología, pero estoy en la cátedra de como literatura comparada. Pues puedo ver eso, ¿no? Muchas personas están interesadas desde los pocos extranjeros que hay, se interesan en Dostoyevsky. Ahora los rusos hacia afuera, he visto que hay mucho interés por la literatura americana y muy contemporánea, quizás. He visto trabajos sobre Lovecraft, sobre Margaret, sí, sobre Atwood. Sí, yo creo que más o menos sería como esa la respuesta. De acuerdo, y yo creo que sería la última pregunta. A ver, deja checo si es la última. ¿Crees que el rol de la ciudad en la escritura que sea un motivo para el que se considere siglo de plata?
Alrededor de la ciudad, en la escritura que se motivo que se considera el siglo de plata. No, porque el siglo de plata no solo es en San Petersburgo. El siglo de plata y no solo es en Moscú, ¿no? Por supuesto son los centros, son los centros del siglo, pero la idea precisamente es que es una reestructuración del país. También hay como esta escritura no citadina, de la cual, por ejemplo, también hay una figura muy relevante de la que ni siquiera tuve tiempo de mencionar, que es Yesenin, que tampoco sé qué tanto esté traducido Yesenin, pero él es un poeta muy querido en la actualidad. Es un poeta como de campo, uh, un poeta muy trágico, su final muy trágico. Mayakovsky escribe sobre su final, y Mayakovsky replica su final. Entonces, sí, no, hay muchas figuras que están tratando con temas que no tienen que ver específicamente con la ciudad. De hecho, también por eso más adelante surge el futurismo, uh, que se quiere enfocar en la ciudad y de alguna forma no busca esa poesía, esa lírica de campo. Muy bien, muchas gracias. Y otra pregunta por parte de Aldo. ¿Alguna otra figura femenina como Irina Adayevsova? En el sentido de que no estén traducidas o en el sentido de su grandeza. Hay muchas escritoras, en el siglo de plata, como dije, Lidia Sinavieva Aníbal, Gipius, por ejemplo, Naida Gipius, Akhmatova, Tsvitayeva. Sí, tristemente no son, en ocasiones no son tan traducidas como el resto. Ah, Creo que incluso Adayevseva tiene un poema en donde dice que no será recordada. Ah, Me duele. Por eso hay que traducirla. Sí, es un área, yo creo que existen, pero no están lo suficientemente traducidas. Eso sí, creo que se debe reconocer. Hay una gran cantidad de escritores hombres que sí están traducidos. Pero también en el siglo XIX también hay algunas escritoras traducidas que se puede, por ejemplo, comprar este libro de Sofía Talstaya en español, también en México, de quién es la culpa, creo que se llama. También lo recomiendo, es muy bueno y es como una respuesta a la obra de la sonata Kreutzer de Tolstoy. Sofía Talstaya era la esposa y si conocen la historia de la sonata Kreutzer, ser la esposa de Tolstoy, bueno, complejo. Y entonces ese libro es una respuesta y es una gran respuesta. Sí, recomiendo leerlo. Excelente, muchas gracias. ¿Y hay más preguntas o ya contestamos todas? Perdón, estoy viendo, yo creo que ya es todo. Entonces, chicos, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a César por su exposición, por su tiempo, por su preparación. Te deseamos el éxito en tus investigaciones y esperamos verte también el próximo año entre nuestros conferencistas porque el evento se va a repetir anualmente. En este momento solo me queda despedirse y comentarles que el día de mañana tendremos una certificación del idioma ruso para los estudiantes, bueno, para las personas que estudian el idioma ruso. Y terminando a las 12:30 vamos a tener nuestra última clase abierta de idioma ruso, dedicada a los deseos de Año Nuevo, porque el tema de nuestro evento es el Año Nuevo, cómo se celebra en Rusia. Y entonces vamos a tener una clase abierta. Después a la 1:00 p.m. hora Ciudad de México tendremos un concurso de lectura de poesía con tema de festejos de Año Nuevo.
y un pequeño concierto por los estudiantes de idioma ruso. Y con esto pues ya prácticamente estamos clausurando la semana de idioma, cultura y ciencias rusas. Muchas gracias a todos por asistencia y nos vemos pronto. Hasta luego.